Tratemos ahora de modelar esta densidad espectral de potencia, esta dispersión Doppler que sufre una portadora pura debido a movilidad en el ambiente. Entonces vamos a hablar de la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler. Entonces nos interesa modelar la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler. Para eso vamos a usar esta figura, la voy a copiar. Solamente aquello que tiene que ver con el receptor, el transmisor lejano, no es relevante. Y la voy a pegar aquí. Y vamos a enfocarnos en un pequeño diferencial de ángulo. Voy a tratar de dibujar un pequeño diferencial de ángulo. Ahí. Y ahí. Y esto acá es un dz. Y en ese diferencial de ángulo hay alguna cantidad de potencia que es recibida. Y esa cantidad de potencia la vamos a llamar, es un diferencial de potencia recibida y depende del ángulo z. Ese diferencial de potencia es potencia, por lo tanto su unidad es watts de potencia. Y el modelo es como sigue. En una cierta dirección dada por este ángulo z, la potencia recibida depende de la ganancia de la antena recibida. En esa dirección donde se aplica esa ganancia, vamos a asumir que llega una densidad de potencia, bien digo, P de z, que es muy parecido a una distribución de probabilidad, a una función de distribución de probabilidad, en el sentido de que en todo el círculo esto integra 1, vale decir, el total de la potencia llega sumado desde todas las direcciones, así que esto es una distribución angular de potencia. Anotemos eso. Esta es la distribución angular de potencia incidente. Y viene a representar, en el fondo, algo que ya habíamos presentado gráficamente acá. ¿Cuál es la densidad de potencia que incide desde los distintos ángulos? Pero, insisto, se trata de una medida normalizada. Se trata de una distribución de probabilidad angular de
incidencia de potencia, ¿sí? Se mide en watts por radian y es una distribución de probabilidad de potencia distribución angular de probabilidad de potencia o distribución de probabilidad de potencia a lo largo del círculo. Es decir, por ejemplo, podríamos hablar de una distribución uniforme entre 0 y 2pi. Todo esto no son aún watts. Esto es una ganancia, no tiene dimensiones. Esto está en watts por radianes. Se transforma en watts en el momento en el que se aplican dos cosas. Lo primero es, se aplica el diferencial de ángulo. Y lo segundo, se aplica algo que vamos a llamar P iso y que corresponde a la potencia que recibiría acá en forma total un radiador isotrópico ideal. Si no tuviéramos una antena receptora que tiene esta ganancia y en vez tendríamos un radiador isotrópico ideal que tiene sensibilidad idéntica en todas las direcciones, entonces la potencia que se recibiría total sería la integral sobre la vuelta completa. Esta es una constante. Esto acá integra sobre la vuelta completa 1 y esto es de z. Así que la integral de esto en realidad da una potencia isotrópica, pero beneficiada por la ganancia angular de la antena. Entonces, todo esto de acá, todo esto de aquí está en watts por radian. Y por supuesto el dz está en radianes. Y P iso es la potencia que recibiría un radiador o un receptor isotrópico ideal, o más fácil simplemente una antena isotrópica ideal. Ahora, la densidad espectral de potencia observada en frecuencia f es como sigue. Fíjense, habíamos ya establecido que la frecuencia máxima se observa acá, la frecuencia mínima se observa acá, y en este círculo, en la medida que z crece, la frecuencia decrece. Y en este semicírculo inferior, en la medida que z sigue creciendo, la frecuencia vuelve a crecer. Entonces, asociado a un ángulo dz, hay una frecuencia, un diferencial de frecuencia df, en el cual hay una cierta densidad de potencia. Entonces, vamos a hacer esto
en forma separada. Primero, para ángulos en el semicírculo superior. Si z está entre 0 y pi, entonces la densidad espectral de potencia en función de frecuencia corresponde a un cierto ángulo multiplicado por un diferencial de frecuencia tiene que ser igual a este diferencial de potencia recibido. Es decir, es igual a P ISO por la ganancia en función de z, por la densidad en función de z, por el diferencial de ángulo, pero, ojo, que aquí lleva un signo negativo. Y ese signo negativo es justamente para reflejar que el diferencial de ángulo z, en la medida que crece, genera un decrecimiento del diferencial de ángulo de frecuencia f. Para ser cuidadosos con las unidades, la densidad espectral de potencia, desde luego siempre en watts por hertz, y desde luego el diferencial de frecuencia está en hertz. Así que esto da una potencia en watts, tal como esto de aquí también acá daba una potencia en watts. Ahora, lo interesante ocurre es cuando miramos esto mismo para una frecuencia que está entre pi y 2pi. Entonces tenemos el mismo SDF por DF es igual a la potencia isotrópica por una ganancia en un ángulo que vamos a llamar Z'. Esto no es F, esto es un ángulo Z', y con eso, con esta prima solamente indico que estamos hablando de un ángulo restringido a entre pi y 2pi. Acá con Z hablábamos de un ángulo entre 0 y pi. O sea, la prima indica que está en el segundo semicírculo. Entonces simplemente esto es P de Z' y finalmente de Z', exactamente de la misma forma como ya habíamos establecido acá este modelo. Lo único que estamos usando una notación distinta, estamos llamándolo Z' en vez de Z. Y el motivo es el siguiente. Si es que hacemos acá abajo un pequeño gráfico, vamos a dibujar acá el ángulo Z y vamos a dibujar hacia abajo exactamente el mismo ángulo, pero menos Z. Y en el fondo lo que estamos representando por Z' es esa vuelta hasta acá. Ahí está. Eso es Z'. Entonces, si tenemos Z' es igual a 2pi menos Z, entonces dZ' es igual a menos dZ. Y ese signo negativo justamente es lo que queríamos enfatizar. ¿Por qué? Porque entonces ahora podemos decir, bueno, mira, esto es igual a P ISO por G de R de 2pi menos Z por P de 2pi menos Z. Hacemos el cambio de variable
y aquí queda entonces dz que produce aquí afuera este signo negativo. Y desde luego estas dos GR y P son periódicas en Z con periodos pi, así que aquí llegamos a esto es igual a menos P iso por GR de Z por P de Z de Z. Entonces nuevamente tenemos una expresión con un signo menos aquí afuera, tal cual como fue este caso acá, pero es muy importante entender de que ese signo menos, de dónde aparece y por qué. Con eso tenemos entonces lo siguiente. Así, nuestro modelo de densidad es S de F de F es igual a menos P iso multiplicado por GR de Z, P de Z, más GR de menos Z, P de menos Z, y todo esto por un D Z, con la observación clave que esto solo es válido para Z entre 0 y pi. Entonces, así, con ello, tenemos un modelo que relaciona densidad espectral de potencia en función de la dirección Z con densidad espectral de potencia en función de la frecuencia. Eso por un lado. Y por otro lado, teníamos que la frecuencia en función de este ángulo Z es igual a la frecuencia portadora más el corrimiento máximo Doppler multiplicado por coseno de Z. Y de aquí salen dos expresiones. De aquí obtenemos dos ecuaciones. La primera, A, es que el coseno de Z se puede despejar como F menos Fc dividido por F Doppler. Es directo, ¿no es cierto?, desde acá. Y dado que estamos en un régimen en que Z está entre 0 y pi, podemos directamente despejar seno de Z como la raíz de 1 menos F menos Fc dividido por Fd, todo esto al cuadrado. Y la segunda ecuación que obtenemos es diferenciando, entonces obtenemos df es igual a menos F Doppler seno de Z por el diferencial de Z, y esto por supuesto también solo válido para Z entre 0 y pi.
De aquí, entonces, de estas dos ecuaciones, de A y B, de A y B, resulta que el diferencial de F es igual a menos F Doppler por la raíz de 1 menos F menos Fc dividido por F Doppler, todo esto al cuadrado, y todo ello multiplicado por dz. Y con esto ahora podemos agarrar df, que quedó expresado en términos de dz y de parámetros conocidos, y lo reemplazamos acá. Lo reemplazamos acá y podemos despejar entonces S de F. Entonces vamos a llamar a esto aquí la ecuación 1 y a esto acá vamos a llamar la ecuación 2. Entonces de 1 y 2 voy a ponerlo en una nueva página de 1 y 2. Que está en el lila, resulta que la densidad espectral de potencia es igual a P iso multiplicado por la ganancia GR en θ por la densidad P de z más la ganancia GR en menos z P en menos z, y todo ello dividido por F Doppler raíz de 1 menos F menos Fc dividido por Fd, todo eso al cuadrado, y esto para la diferencia F menos Fc siempre menor que F Doppler, porque esa es una restricción con la cual estamos trabajando desde un comienzo. Y hay un caso particular que lo voy a poner en una página separada. Caso particular, que es cuando la densidad de potencia, la distribución de potencia, distribución angular de potencia, es uniforme en 0 y 2 pi, vale decir ambiente sin línea de vista, rico en dispersión, donde realmente no podemos asumir de que hay ciertas direcciones desde las cuales llega potencia con mayor probabilidad que otras. Lo cual implica que P de z es igual a 1 partido por 2pi simplemente. Y el caso en el que GR de z corresponde a una antena omnidireccional de cuarto de onda, que es una antena muy común. Esta antena tiene una ganancia de 1,8 decibeles en todas las direcciones, y esto no es otra cosa que en valores absolutos que la ganancia es igual a el valor 3 medios. Este es un resultado exacto que sale de teoría electromagnética. En tal caso, se obtiene que la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler es 3 dividido por 2pi F Doppler
raíz de 1 menos f menos fc dividido por fd y todo eso al cuadrado con la restricción de que f menos fc sea menor que f Doppler. Y este resultado es muy importante y recibe el nombre de la densidad espectral de potencia de Clark. Algunos la llaman la densidad espectral de potencia de Jacques porque está descrita en mucho detalle en el texto de Jacques, pero se debe a Clark. Entonces, densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler de Clark entre paréntesis voy a poner Jacques para la dispersión Doppler. Y si es que graficamos esta densidad espectral de potencia, lo que obtenemos es esta forma de U, esta forma de bañadera, donde menos 1 y más 1 representan en forma normalizada la frecuencia Doppler, f sub d, 0 es la frecuencia portadora y hacia 1 y hacia menos 1 diverge y tiene su valor mínimo en 0. Este resultado, esta es la expresión matemática más común, más típica para esta dispersión Doppler que habíamos graficado acá y es un resultado bien importante en el estudio de la movilidad en ondas de radio.